¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí me escucho ahí? Sí, Perfecto, muchas gracias. Vamos a iniciar. ¿Mande? A ver, un momento, me pide aceptación. Sí, listo. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Ese día nos quedamos con... ok, ya recuerdo. Nos quedamos con la parte del inicio del módulo 2 y terminamos las operaciones básicas. ¿Alguna duda, comentario sobre ese tema en particular? No. Ok, ok. Déjenme nada más para ver todo igual. Cambiar rol. Listo. Módulo 2. Ok. Vamos a descargar el ejercicio que dice crear referencias de celdas absolutas y relativas. Tengo un ejercicio mejor. A ver, permítanme tantito. Ah, definitivamente no tengo un ejercicio mejor. Nada más lo voy a cargar. Vamos. Ejercicio de certificación. Vamos a agregar un nuevo archivo. Denme un segundo. Vamos.
Ah, se truqueó otra vez. Bueno, ok, déjenme lo paso por chat. Cuando cambio de rol, ahí me hace conflicto. Pero bueno. Es- Ah, ok, perdón, ya estamos en intermedio, se me pasaba el módulo 2. Referencias absolutas y mixtas. Es muy parecido, lo que pasa es que aquí agregué, digo, si ustedes descargan, van a ver lo mismo, pero aquí agregué dos opciones más para entender cómo funcionan. Me gusta más porque aquí está mejor explicado. Necesito actualizar ese archivo. Y como este tema es clave, es decir, este tema, este, contiene, es parte de las fórmulas y entender el comportamiento cuando arrastramos hacia abajo, cuando arrastramos a la derecha. Entonces, ustedes me dicen cuando tengan ese archivo abierto, por favor. Ya. Ok. Bueno, las referencias, como aquí viene en la plataforma, me quito la cuestión. Las referencias son en Excel modos de ubicar una celda, pero pone un símbolo de pesos cuando queremos que se quede bloqueado. Es decir, ¿a qué me refiero? Si yo arrastro hacia abajo la fórmula y no quiero que se muevan las filas, entonces aplico el símbolo de pesos a la fila y lo que va a hacer es que si me muevo a la derecha, se va a cambiar, sería la B2, C2 y en adelante. Pero si me voy hacia abajo, no se va a mover. Por eso se le llama ancla. Si yo quiero que la celda no se mueva ni hacia abajo ni hacia arriba, porque es la única celda que multiplica o que suma a todas, aplico esa ancla o este símbolo en los dos. Entonces, hay una manera sencilla con la tecla F4, que es como vamos a anclar para evitarnos utilizar los símbolos manuales. Nos posicionamos donde dice conversiones, por favor. Y este es un ejemplo muy común. Vamos a calcular lo que es el precio del dólar o lo que vale el equivalente en dólares, 11,000 pesos. Para esa conversión necesitamos tener un valor. Supongamos que el dólar está en 20 pesos. Y digo supongamos, realmente no está así. De tal manera que lo que vamos a hacer es, si nosotros queremos saber, tenemos 15 dólares, lo queremos multiplicar o queremos saber cuánto es en pesos, pues simplemente ese 15 lo multiplicamos por el precio del dólar. Y ya nos dice, ok, 15 dólares equivalen a 300 pesos. Aquí es la operación inversa. Si aquí multiplicamos, aquí vamos a dividir. Por lo cual, símbolo de igual, los pesos, 11,000, entre donde está situado la celda del dólar. O el valor del dólar, perdón, ese es el término correcto.
y le damos Enter. Nos va a dar 550. 550 dólares. Entonces, 11,000 pesos a 20 pesos el dólar tiene un equivalente. Si la moneda cambia a 21.004, pues ya no son 500, ahora son 523. Si la moneda cambia a 22.63 pesos, ahora son 486 dólares. Es decir, esta celda va a interactuar con esta. Ahora, ¿a qué se refiere con las referencias? Bueno, en las referencias, si yo arrastro hacia mi mano derecha, es decir, hacia diciembre, tiende a haber un error. ¿Y alguien me puede decir por qué es? ¿Por qué tiende a marcar ese error? Deep Zero en mi operación. ¿Por qué no queda activa la columna del dólar, la celda del dólar? Sí. No queda, solamente se referenció aquí, en la primera. Al momento de yo recorrer el comportamiento de Excel presionando F2, te dice, ok, 30,000, porque es lo que sigue, entre lo que está a un lado de la primera celda donde está el valor del dólar. Si yo le doy Enter y me voy y le digo 27,000 y a un lado, y me voy a la siguiente, 35,000 y se recorre. Como nosotros recorremos, pues lo que hace Excel dice, ok, me voy recorriendo igual. Para eso necesitamos anclar las celdas. Entonces, en su teclado, aquí sí, si es laptop, vamos a tener nada más una variación. No importa la marca, pero en algo nítida, en una imagen nítida. Ahí está. Vamos a, la voy a guardar. Descargas. La voy a aperturar en Windows. Si observamos, en este teclado tiene unos botones, se les llama multimedia arriba. La mayoría de las computadoras los tienen. ¿Qué es lo que varía entre una computadora y otra? Pues a veces ponen las Fs grandes y eso quiere decir que están directas. Cuando están las Fs pequeñas, F1 me refiero, F2, F3, F4, quiere decir que para poder activarlas o usarlas necesitas presionar la tecla Fn. Si es laptop, si es escritorio en la computadora donde ustedes están, presionan F4 de manera directa, no hay ningún problema. Si es laptop, solamente tienen que ubicar. Si presionaron aquí F4, se activa la música. ¿Por qué? Quien manda es la tecla de multimedia del Play. Entonces, Fn y luego presionan la tecla F4. Ahora sí, ¿dónde lo vamos a aplicar ese famoso F4? Vamos a borrar en su Excel la fórmula, la primera. Símbolo de igual. Seleccionamos el dólar. Diagonal. Y presionamos otra vez la celda donde está el dólar. Mismos términos, lo que habíamos hecho, nada más que antes de darle Enter, allí es donde presionamos la tecla F4. Y lo que va a hacer es colocarnos unas pequeñas anclas o símbolos de pesos, que son los que les comentaba, tanto en columnas y tanto en filas,
para que esa celda no se mueva. Le damos Enter y regresa el valor tal cual, o sea, la misma operación. Si yo le doy 1, 11,000. Si yo le doy 15, 733. Si le doy 22, 500. Lo que ustedes quieran. El punto es que cambie. Ya después, ahora sí recorremos en su Excel hacia la mano derecha y vamos a ver que no se van a mover estas famosas, esa famosa ancla nos va a ayudar a que todas las celdas, si inspeccionamos mayo, F2, te dice, en mayo son los 43 en azul, dividiendo A en rojo, en mi caso, H9 con anclas. Ahora sí, si yo le pongo 15, todas las celdas cambian. 22, cambian. El dólar cambió a 25, el dólar bajó a 18, 22. Siempre van a estar en función de lo que tenga el valor del dólar. ¿Dudas? ¿Comentarios? No. Auditando, para evitar errores, si yo le doy un clic, por ejemplo, a mi celda de dólar y repasando lo que hicimos, me voy a fórmulas y le digo rastrear dependientes, es decir, ¿quién depende de esta celda? Te va a decir todas ellas. Pocas palabras, no le muevas a esa celda porque vas a impactar todas esas. Quitamos flechas. Si, por ejemplo, selecciono la celda de mayo y le digo en dólares, que sería F13, dependientes, me va a decir, no, esta celda no depende de nadie, o sea, la puedes borrar, no pasa nada. Precedentes, quiere decir de dónde viene. Ah, bueno, viene de la operación de estas. Diciembre, precedente de la operación de estas. Enero, entonces no pasa nada si yo borro esta, simplemente desaparece una celda. Pero si yo borro esta, modifica o marca el error división entre cero. ¿Dudas, comentarios aquí? ¿No? Ok. Hacemos, por favor, euro. Mismos valores. En cuestión de pesos. Nada más la cuestión de la conversión o por lo que se va a dividir cambia a euro. Ustedes me dicen. Ya. Ok. Entonces, si observamos, igual los pesos entre el valor del euro, presionamos F4 para que haga la ancla y lo que va a hacer es no moverlo. Como ya vimos, F2, ahí está.
49,000 en junio con 21, o bueno, lo del euro. Y si modifico y el euro vale ahorita 24, ahí estamos. Ahora, otra manera de auditar la fórmula es la siguiente. Supongamos que yo no tengo idea cómo viene el tema de las dólares en B13, empezando en enero. Siguiendo en fórmulas, en auditoría, que esto lo vamos a trabajar de aquí en adelante, tengo la opción de evaluar fórmulas y esta nos ayuda para errores. Por ejemplo, le doy a evaluar y me dice, ok, el primer valor son 11,000. Le doy a evaluar, el segundo valor son 22 y el resultado 500. Muy simple, borro y ahí me provoco un error. No es un error de operación, sino es una regla matemática que ningún número puede ser dividido entre 0. Evaluamos la fórmula y lo que podemos hacer es toma los 1000, 0 y te marca DIP 0. Perfecto. Hasta ahí lo entiendo bien. Vamos a poner 25. Hago esto sin querer, elimino la columna H y vean lo que pasa. Error de referencia. Y este error les comentaba que es como si Excel se lava las manos, dice hasta aquí. De tal manera que para poder rastrearlo, lo que hago yo siempre es evaluar la fórmula y automáticamente te va a decir quién es el que está. Ahorita lo vemos muy sencillo porque nada más tenemos 2 argumentos o 2 valores operando. Pero hay veces que tenemos una fórmula muy larga y queremos ver dónde marca el error. Este es el mecanismo. Evaluar paso a paso y te vas a dar cuenta quién es. Y así ya puedes ubicar. Ah, ok. Estaba referenciando tal y se perdió o se movió. En ventas vamos a hacer lo mismo. Ahora lo manejamos moviéndonos a la derecha y ahora nos vamos a mover hacia abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Tenemos como si vendiéramos o analizáramos equipos. Tengo un monitor y a mí me cuesta, o me costa, tiene el costo, perdón, de 3,750. Yo necesito venderlo al precio al público, pero necesito un margen de utilidad, es decir, ganarle algo. Aquí voy a tener mi celda donde voy a poner ese porcentaje de margen para que todos los productos tengan el mismo margen. Si yo le pongo el 20%, aquí me ponga cuánto es. Lo primero que voy a hacer es decirle a Excel, en esta celda en G2, ahí en su archivo, le van a dar un clic al formato de porcentaje. ¿Para qué razón? Al momento que ponga 50, ya me lo ponga o me lo esté tipeando con el porcentaje. Después de ahí en su Excel, en la celda C2, va abajo de margen de utilidad, la operación es muy sencilla. El precio o el costo unitario del equipo por el margen. Y pues me dice, el 20% de 3,750 son, perdón, de 3,750 son 750. Si yo jalo hacia abajo, voy a empezar a tener errores. Evaluando, F2, vean, como fue lineal, pues se fue hacia abajo. Entonces, en su Excel, borramos la fórmula, por favor, en C2, porque la vamos a volver a hacer. Y ahora sí, sigan a su Excel. Símbolo de igual. Denle un clic donde está el costo unitario de los 3,750 en su archivo. Por asterisco. La celda donde está el porcentaje, que en este caso es G2. Y antes de presionar Enter, activen F4
para que se genere el ancla y le damos Enter. Y se van a dar cuenta que les dio el mismo resultado. Hasta ahí estamos perfectos. ¿Qué nos resta hacer en su Excel? Descarguen hacia abajo o rellenen hacia abajo. Y ahora sí, todas las operaciones están en función del margen. Si yo quiero ganarle el 20% a cada producto, pues ahí me va a decir, yo tengo que invertir 13,400 y tengo un margen de ganancia si vendiera todos de 2,680. Si me quiero ver como Carlos Slim, luego vendiendo en Telmex, le voy a poner el 95% y voy a invertir 13,000 y ahí voy a tener un margen de utilidad de 12,000. Electra, en pagos, 120%. Y así nos podemos ir. Hasta aquí dudas, comentarios. No. Ok. Voy a ponerle 5%. Entonces, la fórmula de precio al público ya es más sencilla. Es símbolo de igual. El costo unitario, los 3,700 más la ganancia. Y ese monitor, en lugar de lo vamos a vender, ahora le pongo el 20%, lo voy a vender en 4,500. Yo me gano 750 y lo voy a comprar en 3,750. Valido fórmulas dependientes y observamos que todas las fórmulas, o sea que esta celda controla todas estas. ¿Qué quiere decir? Hicimos como un efecto dominó. Si yo le pongo 0, cambian dos columnas, la de margen y la de precio, porque precio está dependiendo del margen. De tal manera que si yo borro la columna G, en ambas celdas me aplica el error de HR, o bueno, símbolo de gato, referencia. Y eso es lo confuso, por eso lo odio este error, porque se lleva, por decirlo así, en lenguaje común, entre las patas, a todas las operaciones que tenía enlazadas con alguna columna. En precio al público, nada que ver con G1 o con G2, que era la celda, pero al momento de tronarla, pues obviamente me impacta margen de utilidad y en precio al público yo lo estaba sumando. Con tu Z, ahí está. Por eso la importancia de auditar. De siempre tener la costumbre, cuando recibo un documento que yo no conozco, auditar. A ver, ¿de quién depende? Ya sé que es una fórmula. Mostrar fórmulas, ahí está. Veo que todas estas multiplican a G2. Muy obvio. Ay, perdón. Ya nada más activaría las flechitas, las dependientes. ¿Qué pasa si en otra hoja hay una referencia sobre esta? También me va a aparecer que en la otra hoja hay una operación que utiliza esta celda y me va a mandar. ¿Dudas, comentarios de referencias absolutas? Estas son las absolutas, las que tienen las dos anclas. ¿No? No. Perfecto. Vamos con mixta. Ahí sí está un poquito más revuelto el asunto. Les voy a decir por qué. En mixta, yo le tengo que decir a Excel qué sí quiero que haga y qué no. Si yo quiero moverme hacia abajo, yo quiero dejar nada más fija, no una celda, sino una columna. Si yo quiero moverme hacia un costado, perdón,
que se quede fija la columna. Si quiero moverme hacia abajo, que se quede fija la fila. Por eso, ahí en su plataforma, les coloca estos dos. Ni la columna ni la fila cambian. Cuando está del lado del número, la fila no cambia, se queda anclada. Cuando el símbolo está del lado de la columna no cambia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Si observamos, yo les agregué este que dice resuelto para que observen la fórmula. Está un poquito rara, pero no es nada más que esta operación. Nos dice, lo que tenemos en la columna W, se lo vamos a sumar a la columna X más lo que tenga el descuento del 2021. Es decir, descuento 2021 es este valor. Si yo sigo la operación, símbolo de igual, W más X más el descuento, y le doy hacia abajo, va a funcionar, pero va a traer errores de cálculo. Ahí me dice 365.3 y en ningún momento he sumado decimales. 54 más 59, 6 más 11 y valor. ¿Qué es lo que hizo? En el segundo registro está sumando W más X del segundo registro, pero se fue y tomó el 30%. Por eso puso el decimal. Incluso vean que ya asumió que estábamos hablando de porcentajes. Yo no le moví para nada. Automáticamente me pone el texto. Excel asume o se adelantan muchas cosas. Igual, ahí 54 más 5 más nada. Por eso me dio 59. 6 más 11 más nada. 4 más 6 más X. No podemos sumar hola más 1. Entonces, aquí borro. ¿Está? Aquí lo que me conviene hacer es que esta celda no se quede anclada como tal. Se quede anclada nada más la fila. Para cuando yo baje, siempre apunte a este. ¿Y por qué la columna no? Porque si observamos, la siguiente columna tiene la misma operación, lo único que cambia es el descuento 2022. Entonces me conviene hacerlo una vez, jalar hacia abajo, se quede fijo y moverme a la derecha y la fórmula trabaje. Ahí va. Otra vez, W más X más descuento, presionamos F4 y hace el ancla total. Presionamos F4 de nuevo y hace el ancla sobre la fila. Presionamos F4 de nuevo y el ancla se va a la columna. Presionamos F4 y desaparece. Entonces, yo lo quiero en la fila. Presiono F4, absoluta, presiono F4, fila. Si le doy hacia abajo, ahora sí funciona. Validando. Ahí está donde todas las celdas están vinculadas, por decirlo así, a descuento 2021. ¿Dudas, comentarios aquí?
Si yo muevo hacia acá, vean lo que logramos. Se recorrieron las celdas. Ahora es en la 2022, bueno, en la siguiente columna, en la H, dice X más Z más descuento 2022. Por eso les coloqué el resuelto para que ustedes observen la mezcolanza que tiene en cuestión de anclas. Porque este escenario es muy común que nos lo pidan. Entonces, vamos a borrar todo otra vez. Igual esto. La primera, aunque ya nos haya salido, está mal, porque yo me quiero recorrer. Símbolo de igual en su Excel. Presiona en W. Y vamos a presionar F4 2 veces. Ancla total y la segunda, perdón, van a ser en 3 veces para anclar la columna, porque voy a inhibir o voy a prohibir el movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, pero sí me conviene que se mueva hacia abajo. Más X. Igual, necesito anclarlo en columnas, que no se mueva. F4, F4, y que el simbolito quede en la letra D. Más la celda donde tienen el 200, que es D3. Si las otras inhibí el movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, en esta sí me conviene que se mueva hacia la derecha porque el siguiente año, el siguiente columna, calculo el próximo año. Estoy en 2021, me muevo a la siguiente columna y es 2022. Entonces ahí F4, F4. Y queda fijo en fila. Bajo. Voy a validar. Va a estar de pendientes y veo que ahí está. Quito flechitas. Voy a validar cómo se hizo la primera fórmula. O bueno, aquí en 211, en la fila 11. Precedentes y nos dice, es esta y la de arriba. Está perfecto. Ese comportamiento era el que quería. ¿Hasta aquí alguna duda? Si no hay dudas, recorran una columna y jalen hacia abajo. Voy a validar la que dice 311, que es la H11. Precedentes, y ese era el comportamiento que queríamos. En el 2021 son 211, al jalar, pues obviamente ya no le suma el descuento del 2022, ahora el del 20, perdón, el de 2021, ahora es el descuento del 2022 y este es de 300. Dependientes, ahí están. Dependientes. Precedentes. Hasta aquí dudas, comentarios. Quitar flechas. La siguiente columna, en la I, en la celda I8, ganancia. Te dice que es Z por ganancia 2021.
Si le doy enter, ahí está la operación. Jalo hacia abajo y otra vez el mismo error. Entonces, ¿cómo le haríamos para ese comportamiento? La Z la empleamos para columnas y ganancias se seleccionan a la fila. Exactamente. Z se queda anclado en columnas. No quiero que se mueva. Sí requiero que se mueva hacia abajo. Por eso dejo libre las filas. Más. No, por asterisco, perdón. Ganancia. Esa no requiero que se mueva hacia abajo, pero sí requiero que el movimiento lo tenga por columnas de derecha a izquierda. Entonces el ancla se fija a la fila. Jalo hacia abajo. Jalo a la derecha. Y validamos con las flechitas. Precedentes. Ahí está. De la columna I, precedentes. Ahí está. Nunca se movió Z, pero sí se movió ganancia. En cambio, ganancia no bajó, pero Z sí se movió. ¿Dudas? ¿Comentarios? Aquí tienen este documento también, que es exactamente lo mismo. Mismas fórmulas. Por si no les llega a cuadrar ahí. Pasamos en su plataforma al siguiente ejercicio, que es la función máximo, mínimo y promedio. Cristian, Sí, sí, sí. una pregunta. Ok. Estoy viendo que en el ejercicio resuelto viene con muchos decimales y en el ejercicio que nos quedó nada más viene con 2. Ok. Por el formato. Como es moneda, aquí no se lo aplicamos, pero se lo aplicamos y automáticamente nos pone. Ok. Sí, acuérdense que el formato es cómo trato los datos, pero normalmente, como si lo pongo como número, nos da muchos decimales. ¿Por qué? No sé a qué se deba, pero está multiplicando, en este caso, el 2324 por el punto 3. Ok. Y eso eleva los números decimales. Entonces, Excel con el formato aplica lo que en el OXXO, el redondeo. Automáticamente, como son 2 dígitos, pues va redondeando los decimales, los va subiendo. Gracias. De nada. Vamos a poner archivito, contadores.
Ok. Bueno, ya vimos que el rango, porque ahora sí los vamos a utilizar, es la selección de varias celdas. Pueden ser de la primera a la última. Nosotros trabajamos para hacer tablas, seleccionamos un rango. Eso quiere decir, en Excel está representado el rango por la celda inicial, 2 puntos, la celda final. ¿Por qué les comento esto? Cuando veamos fórmulas, y cuando ustedes vean una fórmula, se van a dar cuenta si está tomando una celda o un rango. Cuando toma una celda, la pone normal, A1, B1, B2, B3. Pero cuando toma un rango, lo pone una celda final, un inicial, 2 puntos y una celda final. Pues nosotros podemos ver operaciones, ya vimos con paréntesis, ya vimos referenciadas, literales, mezcla de operación con divisiones, usando paréntesis, con tablas. Acuérdense que las tablas nos traen los números, los nombres de los campos. Y las operaciones en Excel son muy sencillas. Son las que tienen los operadores comunes o los únicos. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Y sus argumentos. ¿Cuántos argumentos puede tener? Bastantes. La función, que es lo que ya vamos a ver, son códigos e igual se mandan llamar con el símbolo de igual. Códigos ya diseñados. Si una función está estructurada o está clasificada como de fecha, son funciones que trabajan sobre las fechas. Lógicas, ahora vamos a ver, son las que tienen criterios. Por ejemplo, suma, en este caso, abre paréntesis y te dice, dame los valores. El 1, el 2, el 3. Y estos valores pueden ser rangos, series, celdas o incluso hasta funciones. Aquí esto me gusta comentarlo. Si alguien me instaló Excel y lo configuró, o perdón, instaló Windows y lo configuró en España, va a cambiar el separador. Pero lo configuró con España, con español Latinoamérica, y en inglés el separador es la coma. Quiere decir que para cada argumento que va dentro de los paréntesis, la coma lo que hace es el siguiente valor. La primera función es una función de estadística que se llama max, que lo único que va a hacer es traernos el valor máximo. Si nosotros vemos la sintaxis, te dice el número 1, el número 2, pero lo pone entre corchetes. ¿Qué quiere decir? Que a partir del valor, o sea, del valor número 2 es opcional. O sea, que esta función puede jalar con un solo valor, con un solo rango, nada más, o con una sola referencia. No es necesario poner varios. Y en el ejemplo aquí, colocamos 1, 2, 3, y lo único que me va a devolver la función es que 3 es el mayor. Si hubiera puesto 1, 3, 3, me regresa 3. No importa cuántas veces se repita, solamente trae el valor mayor. La edad de todos los que estamos aquí y nos va a devolver la edad más alta. Suma, yo sé que ya la han utilizado. Su función principal es crear sumatorias, subtotales. Si le ponemos aquí en el ejemplo 1, 3 y 4, nos da 8, la suma de los 3. Si le pongo de A1 a A5, que era lo que les explicaba ahorita el rango, me va a traer la suma de esas 5, 4 celdas que están ahí. Min lo que hace es la contraparte de max, es decir, si nos traía la edad máxima utilizando max, bueno, si ponemos los mismos valores nos va a traer la más chica. Esto se utiliza para saber los límites, el superior y el inferior, o para saber números, saber cuál fue el más alto, quién tiene el más alto casos pendientes.
No me interesa cuántos se han juntado, sino los que tienen los más altos. O el mínimo, ¿quién no tiene? Para inventarios se utiliza bastante. Para saber, a ver, ¿cuántas piezas tengo de esto? ¿Cuál es la mínima? Promedio nos ayuda a sacar ese promedio. Sabemos que el promedio es sumar los valores y dividirlo entre el número de valores. Así se saca un promedio. Con esto nos resuelve la vida porque lo único que le decimos es el promedio de tal, 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 tal o de un rango. Por ejemplo, aquí 73, 52, 87, 13, 39 y nos dice el promedio es 52.8. Entonces, las funciones que vamos a ver son para eso. Son traernos resultados específicos. Descargamos el archivo, por favor. Y ahora sí. Ustedes me dicen cuando tengan este archivo. Listo. ¿Listo? Gracias. Ahora sí. Quedamos que tablas tenía ciertos beneficios. Yo puedo tener un rango. Lo voy a poner aquí en colores. Si yo tengo una fórmula que haga referencia a ese rango y se me ocurre jalar hacia abajo, lo voy a poner en otro color, y el rango no lo tenía anclado, lo que va a hacer es mover ese rango una fila hacia abajo. Y si pongo otro, pues lo que va a hacer es mover hacia abajo y así consecutivamente. Es decir, el rango original era hasta aquí y ahora ya se movió 2 filas hacia abajo. Y aquí a lo mejor me está pescando o me está tomando valores que nada que ver. La ventaja de tablas es que no se mueven los rangos y otra es que van creciendo. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Ahí en su Excel, abajo de mínimo, vamos a poner la palabra total. Y como yo tengo un toque, es decir, quiero que se parezcan todito, todito, lo que voy a hacer es copiar formato, ya lo vimos, y lo igualamos con el pegado del formato. Esto si lo quieren hacer, está bien, si no, no pasa nada. Solamente estoy igualando, que se escriba totalmente igual. Acuérdense que vamos repasando cosas. Ahora sí. Ya que ustedes tienen promedio, máximo y mínimo y total, vamos a hacer los cálculos. Si observamos nuestros datos, como lo vimos al principio, estos datos siempre están en Excel, en la parte inferior. Seleccionamos un valor y se calcula. Ahora, los vamos a calcular de manera manual. En su Excel, por favor, denle un clic a la celda G8 y ahí presionan la palabra, presionan igual.
Para mandar llamar una fórmula hay muchas maneras. Yo prefiero tecleada, para mí es más cómodo. Escribo o escriban prome y observen que en su Excel se va a abrir un pequeño asistente con las funciones parecidas en Excel. Yo voy a seleccionar la de promedio. Lo pueden hacer dándole doble clic con el mouse o tecleando la tecla tabulador. Doble clic con el mouse o tabulador y lo que hace es mandar llamar la función y te dice, es promedio. Dentro del primer paréntesis me vas a colocar número 1. O sea, ¿qué es lo que quieres promediar? Ya que están ahí, en su Excel, seleccionen los 6000. Y se van hasta donde termina la tabla. Ojo, observen en su Excel que la tabla no termina en 8900, termina en un registro hacia abajo que está en blanco. Si yo lo considero, ya no me pone el nombre del rango, me pone tabla 1, ventas. Si me regreso al 8000, me pone de D9 a D33. Ustedes seleccionen hasta el registro en blanco para que la función te diga promedio, paréntesis, tabla 1, campo ventas. Le podemos dar enter o cerrar paréntesis. Y ustedes me dicen si les salió la función. La voy a colocar en el chat para que la tengan ahí. Sí. Ahora, ¿qué ventajas o por qué tanto show que diga promedio ventas? Como yo ya no quiero darle mantenimiento a la fórmula, es decir, yo ya no quiero estar calculando, yo en la fila 35 voy a colocar Mendoza, Cristian, chofer. Y la venta de él fue de 500 pesos. Me la considera en el promedio. Yo no había seleccionado hasta ahí, pero como es una tabla, la tabla crece, la función también. Y eso me ahorra bastante tiempo a trabajar con rangos normales. Por eso yo trabajo mucho con tablas, porque tiene muchas virtudes. Si agregamos en el 36, pongan otro valor, voy a poner GGG, HFF, NN, 600. Automáticamente me modifica el promedio. Borro y vuelvo al promedio original. Se me ocurre poner 0, 1, 2, 3 ceros. Y el promedio baja. Porque promedio, esta función, sí hace diferencia entre el 0 y las celdas vacías. Para promedio es mejor tener las celdas vacías. Si no, nos va a bajar. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Máximo. Mismo procedimiento. En su Excel, en la celda G19. Símbolo de igual. Max y tabulador.
Seleccionamos el primer celda, la primer sueldo, perdón, la primer venta y nos vamos hasta donde termine. Si ustedes crearon nuevos registros, hasta donde termine la tabla, nos tiene que decir máximo, paréntesis, tabla 1, ventas. Y nos va a traer el valor máximo. Que en este caso es 17,000. A Cristian Mendoza le pongo 80,000. Y me modifica promedio y me modifica el máximo. Siempre va a estar evaluando la cantidad máxima. 80,000, también le pongo abajo. Y no importa si son 2, me pone nada más la máxima. En el promedio, aquí sí importa. Borro. Ahí está. 17,000 y 8,783.84. Si le damos un clic en su Excel a la celda de max, digo de promedio, donde están los 8,000, y la auditamos, le decimos precedentes, no te va a poner todas las flechitas, todas las celdas, te pone una donde inicia el rango y te selecciona cuál es el rango. Te dice, viene de aquí, igual acá. Precedentes, ahí está. Dependientes, te marca error. Bueno, no error, la advertencia te dice, pues esta celda no depende de nadie. O no hay una celda que la tenga ahí de referenciada. La puedes borrar, no pasa nada. Nada más se va a perder el valor. ¿Dudas? ¿Comentarios? No. Mínimo. Mismos términos. Símbolo de igual. Min. Tabulador. Para que me ahorre tiempo con los paréntesis. Y selecciono toda mi tabla. Min, tabla 1, ventas. Y te dice que la venta mínima es de 4,500. Agrego un 0. Me modifica promedio. El máximo, pues no se mueve, porque es una cantidad mínima, pero el mínimo sí. Y me pone un 0 o me pone el de diagonal porque es un 0. Si le pongo menos 15, se modifica y aparte me dice en negativos menos 15. $50. Se modifica el promedio y ahora el valor mínimo es 50. 4,501 y el valor mínimo es 4,500 y está repetido varias veces. Borro y el valor mínimo es 4,500. Entonces, si observan, esta función lo único que hace es sacar los mínimos. Por eso me ayudan para mis límites superiores e inferiores, para inventarios, para análisis de atraso. A ver, ¿cuántos informes son los máximos que tengo que están pendientes? ¿Cuánto es el mínimo? Las edades. Para muchas cosas funciona. Si ustedes observan,
En la ficha de inicio, en su Excel, en el grupo edición, está el botón de autosuma y desplegamos y ahí está, suma, promedio, máximo y mínimo. Siempre están. Son las funciones básicas. Ahora sí, total, suma, tabulador, selecciono el primero y toda la tabla. Tiene que decir suma, paréntesis, tabla 1. Déjenme coloco las funciones para que las tengan ahí. Y si observan en el chat, se van a dar cuenta que lo que está entre paréntesis es exactamente lo mismo en las tres funciones. La única diferencia es el nombre de la función. Voy a dar evaluar fórmula. Y ahí está. Las cuatro funciones están hablando de tabla 1, ventas. El único detalle es que nada más cambia el nombre. ¿Dudas hasta aquí? ¿Quito fórmulas? ¿Comentarios? Bueno, antes de pasar al siguiente, vamos a tomarnos una pequeña pausita para despejarnos, ir al baño, tomar agua y regresamos en 5 minutos. ¿Yo aquí voy a estar? Listo, ya regresamos. En el siguiente ejercicio de ventas 2017, ahí no está en tabla. Entonces ahí no es necesario. Incluso ahí nos ayuda el movimiento de recorrernos. Ahora no lo vamos a escribir. Ahí en su Excel, por favor. Mismos términos, total. De ventas, o si quieren poner nada más total. Y yo voy a igualar el formato, el estilo. Selecciono y ahí está. La puse nomás los cuadritos. Aquí lo hicimos con tecleando las funciones. Ahora lo vamos a hacer diferente. Vamos a mandar llamar una función con el botón. ¿Dónde se encuentran los botones? Puede ser ficha de inicio, grupo edición, y ahí se encuentran los botones como suma, promedio, max y min. O también fórmulas, y ahí está autosuma, y son las mismas opciones. Suma, promedio, max y min. O el agrupamiento, usada recientemente, pues te dice las funciones usadas recientemente. Más funciones, estadísticas, y ahí está contar. Por aquí deben dar máximo, ahí está máximo, mínimo. O insertar función y nos abre un pequeño asistente. Por ejemplo, escribo la palabra prome y le digo ir y me despliega las funciones. Y automáticamente me dice también a qué se refiere. O, por último, insertar función también está aquí. Es decir,
Como Excel es una hoja de cálculo, ese botón de fórmulas está por todos lados. En este caso yo voy a utilizar autosuma, ya sea en ficha de inicio, grupo edición o fórmulas autosuma. Y como necesito las ventas mínimas, le doy un clic a mínimo. Y vean que automáticamente detecta que hay números arriba y te dice, ¿ese rango es el que tú quieres? Como no es tabla, te lo pone como un rango de B3 a B18. Le damos Enter. Y te dice que la venta máxima es 199. Para no repetir, simplemente, o no volver a hacer la fórmula, relleno. Si evaluamos con F2, nos damos cuenta que nada más se recorrió el rango también y me convenía. Tengo enero, febrero, marzo, y si tuviera todos los meses, pues simplemente se agarraba a calcular. Son diferentes esquemas. En la hoja anterior estábamos trabajando hacia un costado y un rango hacia abajo, que no tiene fin, porque es una tabla y las tablas no tienen fin. Yo puedo seguir agregando registros y te los va a ir calculando. Acá nos vamos a mover a base de columnas y pues sí tiene fin porque lo estamos topando nosotros con un renglón, es decir, un renglón más hacia abajo y empieza a calcular los valores de la fórmula. ¿Hasta aquí dudas, comentarios? Vamos a hacerlo que se vea bonito. Seleccionen, por favor, el 1500 hasta el 1200. $1,500 hasta 1,200. Ya sé que puse la función min, pero para referenciarlo y que en la junta decir, ah, ahí está. Imagínense que fueran ventas. Y vamos a ver los que vendieron menos, que en este caso son 199. Pues de una vez nos vamos. Ficha de inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas. Perdón, reglas para valores superiores e inferiores. Yo les había comentado que el min lo que hace es delimitar tu límite inferior. Entonces, este es el formato que aplica. Yo le voy a decir los 10 inferiores. Y me va a pintar varios. Y le voy a decir, no quiero los 10 inferiores. Quiero un valor, el más bajo. Y ya me lo puso en rojo. ¿Qué pasa si a Irma Polanco, en lugar de 1500, le pongo 199? Se va a pintar. No importa cuántos sean, sino simplemente va a pintar los valores más bajos que simplemente coinciden con esto. Ahora, ¿por qué no seleccioné los tres? Porque lo que hubiera hecho formato condicional se hubiera traído el más bajo de los tres. Y eso no es lo que no quiero. Porque nada más me hubiera pintado el 77 que anda en marzo. Para no volver a hacer la función, porque me da flojera, copiar formato, pegar. Copiar formato, pegar. Es formato condicional. Entonces, automáticamente ya tengo los indicadores. Y ya puedo saber. 125 lo tiene Rafael. Los 77 los tiene Carlos. A lo mejor
En este caso, Nelson se puso las pilas en febrero y en marzo. Por eso él ya no pintó. Pero imagínense que Nelson hubiera puesto 110 y 60. Ya te está diciendo que él es el que lleva las ventas más pequeñas. O sea, ya te estoy puntualizando quién es. Control Z, Control Z. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Ahora. Máximo. Busco el botón y le pongo max. Y empieza el primer dolor de cabeza. Como el botón busca los valores, yo tengo un valor, un espacio en blanco y más valores. Entonces te dice, el máximo de 199. No. Tiene que ser desde 1500 hasta el 1200. Y le damos Enter. Y me trae el valor más alto, que en este caso es 5932, que si lo ubico aquí es Lidia. Jalo hacia mi derecha y automáticamente va a calcular lo proporcional a cada mes. Vamos a puntualizarlos con formato condicional. Recuerden, es por columnas, entonces selecciono la primera columna nada más, porque con esa voy a trabajar y después nada más copio y pego formato. Selecciono los 1500 en su Excel a 1200. En su Excel se van a formato condicional, reglas de valores superiores e inferiores, que es lo que estamos trabajando, y le voy a decir la opción 10 superiores. Y como son superiores, los quiero poner en verde. Ahí viene la opción. Acuérdense que el formato condicional es el color que ustedes quieran. El problema es que se trajo 10. Solamente quiero uno, el más alto. Porque es el que va a coincidir con mi venta máxima. Le doy a aceptar. Y ahí está. 5,392 con Lidia Pérez. Válido. Y le voy a poner 5,932 y se pintan dos. 5,932.01 y ahora es el máximo por 1 centavo y dejó a Lidia Pérez. Su formato condicional siempre nos va a estar automatizando estos indicadores y podemos observar. Eran 1500, entonces borramos y ahí está. Copiar formato y se lo pego a febrero y se va a pintar el más alto y se lo pego a marzo y ahí está. Copiar formato y se lo pego a estos dos y lo que va a hacer es pues ponernos en verde. Todavía para referenciar más, copiar formato y se los pego a estos dos. No lo hago por todos, porque si no lo que hace formato condicional dice, este rango va a agarrar los más altos. Por eso lo tengo que hacer por partes. Y ahí está. Voy a mover un valor, los 1500, le voy a poner 8000. Y reaccionan igualito. 8000.001. Aquí nada más la diferencia fue el redondeo. Este es mayor que 8000. Formato condicional hizo esa, perdón, Máximos X hizo lo mismo, nada más que también redondeó. Eran 1500, si no recuerdo, el de abajo.
Vamos a poner también 1500. Total, no afecta mis mínimos y máximos. Si alguien se acuerda del de Rafael Flores en enero, me dice. 2400. Muchas gracias. Ahí está. ¿Por qué? Porque sigue promedio y sí, para por lo menos tener todos igual. Y ahora sí, promedio con botón, lo mismo, promedio, y busca los valores cercanos. Por eso les decía dolor de cabeza, porque si no nos damos cuenta y le damos Enter, me va a dar el promedio de la suma de 199 más 5,932 entre 2 son 3,000. Y no, ese no es mi promedio. Voy a borrar. Promedio desde los 1500 hasta los 1200. Son 1960. Y aquí sí, formato condicional, no tengo una celda. Lo único que pudiera hacer sería resaltar por encima o por debajo del promedio. Porque acuérdense que el promedio es un cálculo, no es un valor que está en esa tabla. Entonces, formato condicional aquí no aplicaría. Mismos términos, jalo hacia mi derecha para tener el promedio de los meses que siguen. Total de ventas. Y otra vez mando la suma y lo que hace es detectar esos pequeños números. No. Desde 1500 a 1200. Y me va a dar la sumatoria proporcional de cada mes. Yo prefiero trabajar símbolo de igual y teclear la fórmula. Para mí es más cómodo que soltar la mano del teclado y agarrar el mouse. Pero como ustedes quieran. Con tabulador mando llamar la fórmula y me evito paréntesis. Y aquí con el botón me evito paréntesis y nada más selecciono el rango. Depende qué es lo que quieran usar. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿No? Va. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos aumentando de nivel. Aquí fue con tabla. Y evaluamos los rangos y lo dejamos anclado y es infinito porque crece hacia abajo. Aquí fue sin tabla. Y aquí va a ser referenciado entre hojas. Y las personas que no están acostumbradas a referenciar entre hojas tienen problemas porque si te mueves de hoja, se mueve la referencia. Y aquí vamos a ver cómo decirle, ahí no te mueves. Mismos términos, total de ventas para tener las 4 fórmulas. Yo voy a copiar el formato para que esté todo igualito. No es obligatorio eso. Y ahora sí se los dejo a su libre elección. ¿Por qué? Lo podemos hacer tecleado o lo podemos hacer con botón. Cualquiera de las dos funciona. Yo me voy a intercalar. Por ejemplo, mínima lo hago con botón, máxima lo hago tecleado, promedio lo hago con botón y total de ventas lo hago tecleado. Para que vean, el procedimiento es el mismo. Entonces, mínimas quedamos que es con botón, sumatoria, mínimo. Y como no detectó valores, no me puso nada, sino simplemente abrió y cerró paréntesis y adentro está el prom. Esa rayita que enciende y apaga. Eso quiere decir que está esperando que yo le indique cuál es el número 1. Y como voy a hacer un acumulado, entonces tengo que hacer el cálculo del 2016 con el 2017.
Lo primero que tengo que hacer es seleccionar. Tengo dos opciones. O vuelvo a seleccionar el rango o selecciono donde tengo el valor mínimo. Va a ser exactamente lo mismo. Si selecciono el rango, me va a decir 4,500. Y si selecciono nada más este, es 4,500. Como ustedes quieran. Yo voy a seleccionar donde ya tengo mi estadística. 4,500. ¿Hasta ahí estamos bien? Y aquí es lo que les comentaba. Observen mi computadora. Yo ahí tengo seleccionado los 4,500 porque está activa la selección, están las hormiguitas, por llamarlo así. Se me va la onda y le vuelvo a dar un clic a concentrado. Y vean que las hormiguitas quedaron, es cierto, en G20, pero de mi hoja. Por eso se vuelve un dolor de cabeza trabajar o hacer referencia entre hojas, porque si no me doy cuenta, se mueve la referencia. Le muevo otra vez a 2016 y apunta a G20, que es donde está el valor. No me doy cuenta y le doy un clic a 2017 y apunta a G20, pero ahora en 2017. ¿Cómo le hago para que deje de hacer eso? Aquí me lo está diciendo. Estás en el número 1. Si quieres pasarte el valor número 2, presiona la coma. Y ahora me dice, dame el valor número 2. Y si me muevo, no apunta nada. Está esperando que le diga qué es lo que quiero hacer. Entonces, pónganle coma. Se mueven a la hoja de 2017. Y aquí vuelven a tener dos opciones. O bueno, tres. La primera opción sería, como estamos trabajando con mínimo, seleccionar todos los que están en rojo aquí. 199, 125 y 77. Total, te va a traer el mínimo de esos tres y lo va a comparar con los 4,500 y te va a decir, bueno, de 4,500, 199, 125 y 77, el mínimo es 77. Opción 2, que también es válida, selecciono los 3 meses y te va a traer de los 3 meses el valor mínimo. Opción 3, selecciono 199, y luego 125, y 77 y le doy Enter. Y te va a traer el mismo valor. En mi caso, yo nada más voy a seleccionar estos tres, los mínimos. Y observen, bueno, si hicieron eso, junto conmigo, lo hicieron en su Excel, observen la leyenda. Ahora te dice ventas 2017 de B19 a B19. Ya no es una celda, ahora es un rango. Hasta ahí está bien, le doy Enter, ya tiene el paréntesis, no pasa nada. Y tal como lo habíamos dicho, el valor mínimo de esas dos selecciones es 77. Ustedes me dicen si les salió diferente o no les funcionó. Sí, salió lo mismo. Perfecto, muchas gracias. Ventas máximas. Dijimos que lo íbamos a hacer tecleado. Símbolo de igual, max y tabulador. Y te dice, dame el número 1. Me voy al 2016. Mismos términos. O selecciono toda la tabla hasta donde termina. O simplemente le digo este. El G19. Coma. Está esperando que le dé el número 2. 2017. Pues selecciono los verdes. Va a ser la misma comparación de estos tres y el 17 te va a traer el valor máximo. Que por lo que veo, de 5,000, 11,000 y 9,000 y 17,000, el valor máximo es 17,000.
Puedo cerrar paréntesis o le puedo dar enter. Funciona porque es con tabulador. Con tabulador te da la oportunidad de cerrar paréntesis al darle enter. Y ahí está. 17,000. Promedio de ventas, botón. Me voy al 2016. El promedio. Ahora, en esta función de promedio, sí puede variar el resultado si selecciono desde el primero hasta el último aquí en la tabla. Le voy a dar coma, digo, como lo hicimos ahorita con máximo con mínimo. Si selecciono los meses, también puede variar. En este caso, voy a seleccionar los que ya están promediados. O sea, el promedio de los tres. ¿Por qué les digo que puede variar? Acuérdense que la naturaleza de promedio es la suma de valores entre el valor, entre el número de valores. Si yo en mi tabla tengo 15 valores, me va a sumar todos esos valores entre 15 y estos me los va a sumar todos entre el total de todos los números seleccionados. Por eso me va a variar. Depende qué es lo que yo quiera calcular. Si lo quiero calcular totalizado, esta es la manera correcta. Si lo quiero calcular general por rangos, pues tendría que seleccionar. Le damos enter y en este caso son 4,092. Si les dio diferente, me dicen. Igual. Gracias. Y total de ventas. Mismos términos. Suma, tabulador. Este ya lo hago tecleado. Es lo mismo si selecciono este, coma. Y es lo mismo si selecciono estos tres. Enter. Digo, lo hice más rápido porque el mecanismo fue exactamente el mismo. Una celda en una hoja y un rango en otra hoja. Si observan, sus fórmulas solamente cambia el valor de la celda. Sigue siendo lo mismo. Ya vimos, ya no salió igual. Imagínense que soltamos el archivo, se lo enviamos a alguien para que lo revise y sin querer en la torre borra esto. Ya no me acuerdo cómo lo hice. O batallé mucho. Andaba inspirado y de repente encontré la manera y lo hice. Y ahorita no tengo cabeza para resolverlo. Para evitar eso, si voy a estar soltando archivos a otras personas, yo puedo bloquear que me las modifiquen. O simplemente que me pongan ahí estos valores. ¿Sabes qué? Así va a quedar, así lo voy a entregar, como con el tema de las nóminas. Y que algún vivo te diga, ay, déjame, le pongo a Daniel Pérez, le voy a poner 7,000. Y automáticamente te mueve todo. Te mueve el promedio en el concentrado también te lo mueve. Pues para evitar esas razones, yo le puedo decir, pues sí me puedes modificar estas, pero las cantidades no. Esas me las respetas. Igual esto. Vamos a bloquear el documento. ¿Cómo se bloquea? Si ahorita le vamos a dar un clic a la celda, por favor, en su Excel G9 de la hoja Venta 2016, por favor. G9, Venta 2016. Le damos un clic. Botón derecho del mouse. Formato de celdas. Y durante estas sesiones ya vimos número, la alineación, que si lo quiero 90 grados,
la fuente, tipo de letra, cursiva, negrita, tamaño, borde, los dibujitos, los colores, el marco, el relleno, los colores, nos faltó proteger. Si observan en su Excel, esa celda, por estándar de Excel, ya viene protegida. Quiere decir que si bloqueo el documento, no le voy a dar oportunidad al usuario de moverlo. Y eso es lo que no quiero. Yo lo que quiero es que pueda mover los apellidos, pero no pueda mover cantidades. Incluso que le cambie el nombre aquí, si no le gustó promedio, que le ponga media o que le ponga, no sé, lo que ustedes quieran. Que lo puedan borrar, al fin y al cabo son leyendas. Pero esta es una fórmula. Esta sí no quiero que me le empaque. Entonces vamos a hacer una selección total entre la A y el 1 en su Excel. Le dan un clic, por favor. ¿Qué hace ese botón? Ya lo habíamos visto. Selecciona toda la hoja. En cualquier espacio en blanco, le damos botón derecho del mouse. Formato de celda. Y le vamos a decir a Excel, desbloqueada. Le quitamos la opción. Y le damos aceptar. Si ustedes observan en su documento, donde tenemos fórmulas, nos puso un cuadrito, una muesca, por llamarlo así, verde. Un triangulito, perdón, en la parte superior izquierda. Es un warning, una advertencia. Si le damos un clic, nos dice fórmula desprotegida. La siguiente opción te dice bloquear la celda. Por eso Excel te pone toda la hoja bloqueada. Por si tú llegas a proteger el documento, no te borren. Pero estamos hablando de toda la hoja. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cristian, discúlpame, me perdí. ¿Dónde pones lo de desbloquear o bloquear? Ok, seleccionamos desde A1, perdón, seleccionamos entre A y el 1. Ahí está un botoncito. ¿Sí lo ubica? Sí, ya lo hice. Selección total. Y luego me voy sobre las celdas. Cualquier espacio en blanco, le doy botón derecho del mouse, formato de celda. Ok. Y me voy a la pestaña que dice proteger. Y en esa pestaña, la opción bloqueada está activada o está con una palomita. Así es. La quitamos. Ok, perfecto. Y le damos a aceptar. Sí, ya estoy ahí. Y ahora sí, lo que va a hacer Excel es mandarle un warning, una advertencia en nada más donde tiene fórmulas. Que en este caso es donde pusimos el promedio, el máximo y el mínimo. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a seleccionar las celdas que quiero bloquear. Seleccionamos esas 4 celdas. Botón derecho del mouse. Formato de celdas. Y a esas les digo bloquear. Y le doy a aceptar. Y en la advertencia desapareció. Ahora sí. Seleccionamos desde la primer venta, el del 6,000, hasta donde termina la tabla. Y le vamos a dar botón derecho del mouse, formato de celdas, bloquear. Eso porque nosotros decidimos que el usuario al que le vamos a mandar el archivo ni se le ocurra mover las cantidades. No va a poder agregar nuevas ni nada, sino está todo bloqueado. Bueno, cantidades bloqueadas nada más.
Y ahora sí, ¿dónde le bloqueo? ¿O dónde activo la protección? Hay varias maneras. Nos podemos ir a vista, perdón, revisar, la pestaña de revisar. Y ahí se encuentra un botoncito que dice proteger hoja o proteger libro. El que nosotros vamos a utilizar es proteger hoja. Impide que otros usuarios realicen cambios no deseados, limitando la capacidad de modificar. Es decir, vamos a impedir que las celdas que están bloqueadas realicen algún cambio hasta de formato. No cambien nada. Le damos un clic. Y nos dice contraseña para proteger hoja. Yo voy a poner 1, 2, 3, 4. Tiene que ser algo que se la sepan. ¿Qué pasa si se me olvida? Sí hay manera de desbloquear. Digo, ya he desbloqueado varios documentos. De repente me los mandan y les quito la contraseña. Se los manda el cliente, se los manda, se los venden y ya no les pasan la contraseña, pues solamente se las quitamos. Sí es fácil. Tienes que hacer algo de código, pero de que se puede, se puede. ¿Qué le voy a permitir a los usuarios? Seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas. Nada más. Fíjense lo que no le voy a permitir. Que aplique formato ni a celdas, ni a columnas, ni a filas. Que inserte columnas, filas. Eliminar filas y columnas. Ni que pueda ordenar con los filtros. Ni siquiera filtrar información. No va a utilizar gráficas ni tablas. No puede modificar objetos. ¿Qué son los objetos? Gráficas, segmentos. Lo que hemos visto, todo lo que tiene ahí herramienta o pestañita que se abre automáticamente. Nomás quiero que pueda observar. Le voy a dar a aceptar. Me pide de nuevo la contraseña. En mi caso fue 1, 2, 3, 4. Y le doy Enter. Y en la fecha de inicio desaparecieron la mayoría de las opciones. En insertar desaparecieron o inhabilitadas la mayoría. Nada de segmentos. Disposición de página, pues sí, no puedo cambiar los colores, pero sí puedo agregar, modificar la página. Y lo más importante, me voy a promedio y lo quiero borrar, bloqueado. Quiero borrar puestos, no tengo problema. Quiero borrar nombres, no tengo problema. Puedo escribir en cualquier parte, están desbloqueadas. Quiero cambiar una cantidad, no me deja modificar. Entonces, ahora sí al usuario, chécate el archivo. Ya si le mueve, yo estoy tranquilo porque tengo las fórmulas bloqueadas. Quiero desbloquear. No puedo ir igual. En revisar, y ahí ahora el botón se llama desproteger. Era proteger, ahora es desproteger. O en el botón derecho, en la hoja, desproteger a hoja también está ahí. Me pide la contraseña. Sin contraseña no voy a poder. 1, 2, 3, 4. Le doy Enter. Y ahora sí, ya puedo borrar. Ya tengo permisos. Hago mis modificaciones, le cambio el formato, le agrego. Ya para terminar, seleccionamos nuestras fórmulas de promedio total. Botón derecho del mouse. Formato de celda. Y le voy a decir, oculta. Que quede bloqueada y aparte oculta. Le doy a aceptar. Y vamos a proteger la hoja. Los mismos datos, 1, 2, 3, 4.
Aceptar. 1, 2, 3, 4. ¿Qué diferencia? Si yo pongo 6,000 y lo quiero borrar, me marca error. Pero sí puedo ver que se tecleó ahí 6,000. Pero si me voy a promedio como usuario inquieto para saber qué fórmula utilizaste, en la parte superior desaparece. Y así guardamos un poco los derechos de autor de los libros de Excel. Esta fue mi fórmula, batallé un chorro y no quiero que se den cuenta qué es lo que estoy calculando, ni por qué porcentaje estoy multiplicando, ni nada. No puedes borrarla. Si le quieren dar fórmulas, mostrar fórmulas, vacía. Y tiene datos. En la próxima sesión vamos a ver, tiene un golecito por ahí, pero tendría que mover el usuario. Pero también lo podemos candadear. No pueden insertar columnas, no pueden eliminar, no pueden ocultar, no pueden cambiarle el tamaño a la columna. Es decir, nomás dame de alta a estas personas, las que deben de ser, y ahí están las cantidades. O actualiza. Lo que tengas que actualizar, las cantidades se quedan. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces nos veríamos el viernes, el lunes, si Dios quiere. Nos vemos el próximo lunes y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias, Cristian. Nada, bonito fin. Gracias. Igualmente. Gracias.